bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque revelaste los misterios del reino a los pequeños. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: no piensen que vine para abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una i ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumpla el más pequeño de estos mandamientos y enseñe a los otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal. Y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal. Y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último céntimo. Ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo les digo: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho es para ti una ocasión de pecado, arráncalo y arrójalo lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha es para ti una ocasión de pecado, córtala y arrójala lejos de ti. Es preferible que se pierda uno solo de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. También se dijo: el que se divorcia de su mujer debe darle una declaración de divorcio. Pero yo les digo: el que se divorcia de su mujer, excepto en caso de unión ilegal, la expone a cometer adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido comete adulterio. Ustedes han oído también que se dijo a los antepasados: no jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor. Pero yo les digo que no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, porque no puedes convertir en blanco o negro uno solo de tus cabellos. Cuando ustedes digan sí, que sea sí, y cuando digan no, que sea no. Todo lo que se dice de más viene del maligno. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Por siempre sea alabado. En ocasiones escuchamos
como una forma de propaganda, ya sea en el ámbito del culto al cuerpo o en la medicina, diciendo somos lo que comemos, ¿verdad? Pero también podemos decir, como decía mi tío, un sacerdote franciscano, teólogo, licenciado en teología, el padre Daniel Cantero, que en una ocasión, viajando con él, vimos a un alcohólico por el camino y me dice, él es lo que quiso ser. O sea, somos lo que nosotros queremos ser. Entonces yo me preguntaba el por qué. Porque Dios nos ha creado a nosotros y nos ha dado la libertad. Así lo hemos escuchado en la primera lectura, que nos decía, Él puso ante ti el fuego y el agua. Hacia lo que quieras extenderás tu mano. Ante los hombres están la vida y la muerte. Cada uno se le dará lo que prefiera. Es decir, la libertad. Nosotros elegimos. Tenemos ahí enfrente de nosotros y elegimos lo que nos apetece, lo que nos gusta, lo que nosotros queremos. Las decisiones que nosotros vamos tomando en nuestra vida hace que nosotros seamos lo que somos hoy, fruto de nuestra libertad. Entre un bien y un mal, elijo esto. Entre un mal y otro mal, elijo el mejor mal, por decir así, ¿verdad? Vamos eligiendo y vamos construyendo lo que somos nosotros. Ahora, la verdadera libertad consiste en que nosotros optemos por la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Es decir, adecuar nuestra vida, nuestra libertad y nuestra voluntad a la sabiduría de Dios. En la primera lectura también nos hablaba de esta sabiduría, porque grande es la sabiduría del Señor. De la misma forma, también en la segunda lectura, Pablo nos habla sobre esta sabiduría y nos pone la diferencia entre la sabiduría de Dios o la sabiduría del Señor y la sabiduría del mundo. Especialmente la sabiduría griega. En aquella época, los pensadores, los filósofos, ellos eran muy admirados en aquella época. Es cierto, tiene un valor importante la sabiduría de los griegos, pero la sabiduría de Dios es diferente e incluso no corresponde a la lógica humana. A veces Dios actúa totalmente diferente, porque así como lo dice San Pablo, la sabiduría de Dios viene de la cruz. Y cuando hablamos de la cruz, nos referimos a la pasión de su Hijo Jesucristo. Él, que se encarnó, asumió nuestra humanidad y desde ahí se ofreció por medio de la cruz a Dios nuestro Padre, para concedernos a nosotros la salud espiritual que consiste en la salvación. Nos abre las puertas del cielo. Pero dentro de esta sabiduría de Dios, nos hace entender de que Dios actúa de lo sencillo, o sea, a partir de lo sencillo, de lo pequeño, e incluso del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, para mostrarnos el verdadero camino. Porque a veces nos puede pasar que si tenemos todo, si no nos falta nada, entonces tampoco necesitamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. Nosotros somos nuestros propios dioses
y elegimos o actuamos de acuerdo a lo que yo quiero. Y ahí podemos tomar caminos equivocados. Hay una corriente filosófica que se denomina determinismo. Es decir, no existe el acto libre del hombre. O sea, que nosotros no actuamos libremente. Sin embargo, Dios nos ha creado a nosotros libres. Nosotros elegimos y además nos ha hecho capaz de Dios. Así como muchos teólogos, como San Buenaventura, San Agustín, han dicho capax de, somos capaces de Dios. Somos capaces de elegir lo bueno, de elegir lo correcto. Pero también debemos de tener conciencia de nuestra fragilidad humana. Podemos equivocarnos y en esta equivocación podemos caer en el pecado. Ciertamente, hoy nosotros acudimos al médico por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero deberíamos de preocuparnos en aquello que puede llevarnos a la muerte, pero no a la muerte física, sino que a la eterna muerte. Y esto es el pecado, la enfermedad del pecado. Hoy en el Evangelio el Señor nos profundiza lo que es la ley. Nosotros a veces queremos quedarnos en lo principal. Por ejemplo, no matar. No solamente los sicarios o no solamente aquellos que atentan contra la vida de los otros, se puede considerar que caen en este pecado de no matar. Hay muchas otras formas y más sutiles, como por ejemplo consumir sustancias que no debemos de consumir, que atentan contra nuestra salud, comer cosas que no debemos de comer, que atentan contra nuestra vida, contra nuestra buena salud. El no respetar las señalizaciones de tránsito también atenta contra no matar, porque puedo provocar accidente, me puedo accidentar. Si vamos a analizar punto por punto y desmenuzar, vamos a encontrar muchísimo. Y es lo que hace hoy el Señor. Nos habla de algunos pecados, como por ejemplo el no matar, el no cometer adulterio, y así. Es preferible, dice el Señor, que se corte la mano si se ha cometido pecado con la mano derecha, que se corte la mano derecha. Recuerdo que un sacerdote decía en su homilía: pero entonces vamos a quedar todos chotos, ¿verdad? O sea, vamos a cortarnos todos, ¿verdad? Excepto los musulmanes, que si se le corta la mano derecha, si se le descubre que han robado, y le deja una mano, ¿verdad? Y se vuelve a cometer robo, no se le corta la otra mano, se le corta una pierna. Todavía actúan con compasión, dicen ellos, porque le da la posibilidad de poder todavía utilizar una mano para trabajar, ¿verdad? A pesar de todo eso. Nosotros, en nuestra iglesia y en nuestra fe, no actuamos de esta forma. El Señor quiere llamarnos a nosotros que evitemos toda ocasión de pecado. Porque la peor enfermedad, como les decía, no es tanto nuestra dolencia física, sino es la enfermedad del pecado. Porque eso sí, nos lleva a la muerte eterna. Si nos enfermamos y a causa de esa enfermedad llegamos a la muerte, el Señor puede concedernos la resurrección. Si lo soportamos con paciencia, si unimos a la sabiduría de Dios, es decir, a la cruz,
al sacrificio y al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, también nosotros llegaremos a alcanzar la salvación, a alcanzar el cielo, donde no hay dolor, sufrimiento, necesidades, porque estaremos unidos a Dios nuestro Padre. Amén.